Si Dios quiere, mañana tendremos reunión de matrimonio, no se olviden. Vengan. Sea una virgen prudente, no descuide sus lámparas, acumule aceite. Que las cosas de este mundo no lo distraigan. Amén. No sea tan frágil ante el diablo y se deje robar lo que es más importante, que es buscar a Dios. Amén. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Solo los sobrios, los que velan, podrán escapar de sus garras. Los demás caerán en su trampa. A veces creemos que el diablo va a venir de una forma tal vez visible, en sueños. Es lo que menos le importa a Satanás. Satanás viene sigilosamente por el lugar que menos lo esperemos. Viene con preocupaciones, con dudas, con cosas de este mundo. Tú no lo ves venir, pero así es Satanás. Sabe cómo desenfocarnos de Dios. Así que no te distraigas. ¿Y cómo tengo que hacer, pastor? Y orando, leyendo la Biblia, viniendo a las reuniones. ¿Ven? Esa es la forma de contrarrestar los ataques del diablo. La palabra de Dios venía hablando de los agradecimientos, de ser agradecido con Dios. ¿Sabe que a veces escuchamos la palabra de Dios y bueno, es un salmo más, una palabra más? Entra por acá y sale por acá. Es tan tibio a veces nuestro corazón. Y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. A veces somos así. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Y es un salmo de exhortación a la gratitud. Dios aconsejando que debemos ser agradecidos. Quiere decir que cantar alegres es una forma de agradecer a Dios. Servir a Jehová con alegría es una forma de ser agradecido con Dios. Venir ante su presencia con regocijo es otra forma de ser agradecido con Dios. Como dice el Salmo, ¿sí? ¿Se acuerdan del Salmo que leyeron hoy? ¿Y se acuerdan? Ya se les pasó. No hace falta que lo diga, porque si no, los otros lo descubren. Estoy diciendo lo que vivieron escuchando. Reconocer que Jehová es bueno es una forma de ser agradecido con Dios. Decirle a Dios que Él es bueno por lo que Él hace. No veo a nadie que pase a agradecer, solamente pasó Claudio. Y así viene hace mucho tiempo. Parece que Dios no ha hecho nada con nosotros, que no tenemos ningún motivo por qué agradecer al Señor. Cosas espirituales, cosas materiales. Dios me ha bendecido con trabajo en esos tiempos. Y he podido pagar, no todas mis deudas, pero he podido pagar. Pero tengo un futuro donde se me ha prometido más trabajo. Porque el trabajo mío, donde trabajo, está parado. Pero Dios no me ha desamparado. Tengo motivo por qué agradecer a Dios y decir que Dios es bueno. Estoy esperando que me saque la lotería, que me saque el 15, porque no hago eso. Pero sí espero que Dios me bendiga con trabajo para que pueda pagar mi cuenta. Porque es eso lo que Dios ha establecido, ganarme el pan con el sol en mi frente. Entonces Dios es bueno. Entonces hay motivo por qué agradecer. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay que agradecer a Dios y estar agradecido con Dios porque Él nos creó. Hay motivos. Pueblo suyo y oveja de sus prados. Somos ovejas del Señor. Ese es otro motivo de reconocer delante de Él. Señor, soy tu hijo, soy tu oveja. Te pertenezco, Señor. Ese es otro motivo por qué agradecer al Señor. Entrar por su puerta con acción de gracias. Por esa puerta de ahí. Entrar con una actitud de agradecimiento a Dios. Por sus atrios con alabanza. El motivo por el cual debo entrar es para alabar a Dios, adorar a Dios. Él me está esperando para eso. ¿Cómo entramos de esa puerta para acá?
Dios está observando, porque es una palabra. Si se habló, si lo estoy repitiendo otra vez, tienen que ser conscientes de que Dios está viendo, y está viendo tu corazón, tu pensamiento, en qué manera reaccionas cuando escuchas la palabra. ¿Cómo reaccionas ante la palabra? Yo cuando escuché esa palabra empecé a reaccionar. Digo, ¿qué dice el título? Exhortación a la gratitud. ¿Cómo es mi actitud ante eso? ¿Cómo reacciono yo ante la palabra? Me entró por acá, me salió por acá, no quedó nada acá. Es malo eso. Porque si no queda nada acá, ¿qué fruto va a llevar la semilla que Dios está sembrando en mí? Ninguna, porque no está la semilla. Pasó de largo. Ahí la parábola del sembrador dice que una semilla cayó a la orilla del camino, y como la tierra es dura en el camino, porque pasan los carros, las personas, los animales, se endurece la tierra, entonces no tiene profundidad la semilla, no va a llevar fruto. Dice que vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Y cuando explica la parábola, Jesús dice, es el diablo quitando la semilla del corazón de la persona. Y a veces pensamos que es allí afuera donde un evangelista predica y la gente escuchó y les entró por acá la palabra y se fue y no se salvaron. Pero a veces pasa en la iglesia también eso. La palabra de Dios es sembrada, pero viene el diablo con sus pensamientos y se lleva todo. No lleva fruto esa palabra. Queremos ver cambios en nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida material, pero ¿qué pasa en el corazón con la semilla de Dios, con la palabra de Dios? ¿Reaccionamos? ¿Le hacemos caso a Dios? Eso pasa, hermano. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Te detienes a pensar lo que se escuchó? Se habló. Gloria a Dios. No tiene nada que ver con el tema, pero a mí me hizo reflexionar. Amén. Escuchemos la palabra de Dios y hagamos como Él dice. En estos días he estado luchando, hermano, con mis propios pensamientos. Porque veo que agarré un trabajo y no tengo tanta experiencia en trabajo de pintura. Una persona, la patrona de mi esposa, es una casa linda y muy delicados. Y gracias a Dios que Dios tocó en su corazón y me dio trabajo a mí. Yo pensaba dárselo a otro que tiene experiencia, un compañero mío que se dedica a eso. Pero dijo que no, que fuera yo. Y bueno, si es de Dios se va a dar y Dios me va a ayudar. Y Dios me ayudó. Quedó bien. Pusimos todas las ganas, sin experiencia. Dios está en el asunto. Dios nos ayuda. Amén. Dios no nos abandona. Y mientras pasaban los días, venía la lucha en mi mente. ¿Cómo voy a hacer al otro día para hacer el trabajo? Y este detalle, aquello otro. Veo que se pone uno a pensar, porque quiere quedar bien. Pero mientras venía una cosa por este oído, venía otra por este oído. Y este oído era la voz de Dios, donde me decía que basta ya de, Jesús dijo, basta ya, porque cada día trae su propio afán. Mañana va a traer su propio afán. Y entonces yo ya no pienso más, Señor. Voy a tratar de bloquear sus pensamientos, de pensar qué voy a hacer mañana, cómo voy a hacer esto, aquello. No voy a pensar. Mañana me voy a ocupar y voy a tener mi propia preocupación. Señor, yo quiero obedecer tu palabra, ayúdame. Porque si yo obedezco tu palabra es porque estoy confiando. ¿Se entiende cómo Dios quiere que es la lucha que vamos a tener en la mente? Es el campo de batalla, ¿no? Las preocupaciones nos jalan, nos sacan las cosas de Dios. La palabra de Dios nos saca de todo. Pero el Espíritu Santo del otro lado lucha para que la palabra de Dios permanezca y lleve fruto. Y cuando el Espíritu Santo logra ganar esa batalla en nuestro corazón, viene la victoria. Las cosas salen bien. Pero a veces hacemos todo al revés.
Lo hacemos de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestras preocupaciones. Y no va mal. ¿No pasa así? Hagámosle más caso a la palabra de Dios. Yo les aconsejo que le vaya bien. No luchemos contra Dios, contra su palabra. Aquel que dice, no, pero bueno, ese está luchando contra la palabra. No confíe. Así. Vamos a la parábola de las 10 vírgenes. Habíamos quedado allí Mateo 25. Habíamos hablado de que aquellos que no tienen una buena relación con el Señor, cuando termina el capítulo 13, versículo 12 de Mateo 25, dice: mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no los conozco. Y habíamos explicado que esa palabra, no os conozco, es no tener una relación íntima con el Señor. Y habíamos ido también a Mateo 7, de aquellos que son falsos profetas, que vienen vestidos de lobos, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos, y que le presentarán a Jesús lo que han hecho aquí en la tierra y le dirán: Señor, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Y Jesús le dirá: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerdan de todo eso? Habíamos hablado, siendo el Deuteronomio 13, del 1 al 5, de que un profeta falso puede dar una profecía y que se cumpla, ¿se acuerdan? Aún milagros. Pero no significa que sea un verdadero profeta, sino que Dios estaría probando a su pueblo Israel, también a la iglesia, porque los hombres de Dios verdaderos se conocen por sus frutos. De todo eso venimos hablando. Y vamos a seguir hablando un poco más de esto. Usted sabe que hay altares donde hay fuego extraño. ¿Ha escuchado esa palabra, verdad? Está en la Biblia. Vamos así al libro de Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, del 1 al 2, 1 y 2. Vamos a ver qué pasó allí con los hijos de Aarón. Levítico, capítulo 10. Y lo vamos a poner en contexto de esta época. Nueva traducción viviente. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron uno de sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Eran hijos del sacerdote Aarón. Por lo tanto, por herencia, también estos muchachos son sacerdotes. Y fueron y ministraron delante de Dios. Y dice la Biblia claramente que ministraron fuego extraño. Y ofrecieron delante de Jehová, porque le ofrecieron a Dios, al verdadero Dios, fuego extraño que él nunca mandó. Yo digo que ¿cuál fue el problema? Si los sacerdotes estaban con su incensario y era necesario hacerlo delante de Dios, y eran los hijos de Aarón, por lo tanto eran sacerdotes. Pero ¿qué les pasó a estos muchachos? Vamos a mirar ahí el mismo Levítico 10, versículo 9 al 12.
Vamos para allá. Después que ocurre esta tragedia, que Dios los mata por haber ofrecido fuego extraño, miren lo que dice Dios. Tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo. Si lo hacen, morirán. ¿Qué les pasó a estos muchachos? A ver si caen. ¿Habrán bebido vino? Entraron borrachos a ministrar delante de Dios. Una falta grande. Y ofrecieron a Dios fuego extraño. Por esta causa murieron delante de Dios. Hicieron algo que Dios no les mandó. Porque alguien que está ebrio no está en sus cabales. Imagínense que, no sé, si yo entrara acá borracho y perdido y pusiera mi haría cualquier cosa. ¿Sería agradable para usted eso? No. ¿Sería agradable para Dios? No. Estaría ofreciendo un fuego extraño. Y ese fue el motivo por lo cual estos muchachos murieron. Se emborracharon, se pasaron de copa y no tuvieron mejor idea que ir al tabernáculo de reunión y presentarle a Dios diciendo, de esa manera. A Dios no le gustó. Y murieron a causa de él. Dice que el fuego salió delante de Dios. Vaya a saber si no atravesaron el lugar santísimo. Algo hicieron, alguna macana se mandaron. Y murieron. Esta ley perpetua para ustedes, que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Al no estar en condiciones, no tenían discernimiento. Por lo tanto, Dios los destruyó. Deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. 12. Luego Moisés le dijo a Aarón y a los hijos que quedaban, porque ya tenía 2 menos, Eleazar y Tamar, tomen lo que queda de la ofrenda de grano después de que se haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor y cómanlo junto al altar. Es sumamente santa, por lo tanto asegúrense de que no contenga levadura. Tenían que ofrecer la ofrenda a Dios y todos los estatutos rigurosamente como Dios lo ordena, no de cualquier manera. Y para eso debían estar sobrios. Usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con las 10 vírgenes? Ya vamos a entender. Éxodo, vamos para allá, Éxodo 32, 4 al 5. Esto lo vamos a poner en palabra de Biblia, palabra de Dios para todos, porque no encontré esta versión parecida de la Reina Valera. Éxodo 32, 4 y 5. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar de delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Lo tenés ahí? 32, 5. 32, 4 y 5. Ahora vamos a leer. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, aquí está tu Dios, el Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana vamos a celebrar una fiesta en honor
al Señor. ¿Esa es la otra versión? ¿Palabra de Dios para todos? Bueno, parece que me equivoqué. Bien, ¿qué pasó acá? Usted sabe que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas del Señor. Y tardó mucho en bajar. Por lo tanto, el pueblo se desesperó, se desenfrenó. Estaba a cargo Aarón y Hur, los ministros o los compañeros de Moisés para cuidar al pueblo. No lo pudieron frenar. No tenían la autoridad del siervo de Dios como Moisés. Yo estudié un poco de esto. Fue tanto la presión. Según los historiadores, dice que Hur murió por manos de los israelitas. ¿Por qué? Porque se les puso enfrente y ellos querían que Hur y Aarón hicieran un dios. Porque dice Moisés, aquel que los sacó de Egipto, vaya a saber qué le pasó. Que nos hagan un dios y que nos guíe a la tierra prometida. Hur se paró delante de ellos y les dijo, ¿cómo van a hacer eso? Dios le desagrada a los dioses falsos. Y se cree que murió por manos de los israelitas. Quedó Aarón. Y Aarón, al ver esto, no quiso terminar de la misma manera. Por lo tanto, él se dio por miedo de morir y les hizo, con el oro que juntó, un becerro de oro. Un becerro, ellos estaban acostumbrados en Egipto a ver al becerro de oro, o ver un becerro como un dios. En Egipto tenían como dios a un becerro. Aarón hizo lo mismo, de lo que los israelitas estaban acostumbrados a ver. Pero noten las palabras de esto. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿A quién llamaron Jehová? Al becerro. Y proclamaron que ese becerro que representaba a Jehová los había sacado de la tierra de Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? Dios no quiere ser representado por ningún monumento, ni estatua, ningún muñeco. Esto va para los católicos. Dios no quiere ser representado por nada. Si Dios quisiera ser representado de alguna manera, en la Biblia aparecería, pero no aparece. Esto es fuego extraño. Esto es lo que pasa en las iglesias con los actos proféticos, por ejemplo, y todas estas falsas doctrinas que hay hoy día. ¿Qué significa todo esto? Vírgenes insensatas que no están acumulando aceite. Las vírgenes prudentes se dejan guiar por la Biblia y no se apartan de ella a rajatablas. Una virgen prudente se deja guiar por la Biblia y es una virgen que está acumulando aceite. Lo otro que se hace fuera de la Biblia no es aceite, aunque lo parezca, es fuego extraño. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es? Jesús mismo profetizó en Mateo 24 de que se levantarían muchos falsos profetas. Y un falso profeta no enseña de acuerdo a la palabra de Dios, aunque tenga la Biblia en su mano. Por lo tanto, no le está dando a las ovejas aceite. Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, alguien que predique como corresponde, ¿qué está derramando para el pueblo? Dígalo. Aceite. Y si no está enseñando conforme a las Escrituras, ¿qué está derramando allí? Fuego extraño. Becerro de oro. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la palabra de Dios, enseñarla como corresponde? El libro de Judas nos alerta de todo esto. Vamos allí, Judas 1, el único
capítulo que tiene, es un solo capítulo. Versículo 3. Es así, nueva traducción viviente, si la tenés, hermano, si no. ¿Está bien? Sí. No, Judas. Está cerca de Apocalipsis. Queridos amigos, fíjese el título. El peligro de los falsos maestros. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Cuál es el consejo de Dios aquí? Fíjense que dice para rogarles. Si entendemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, Dios o el Espíritu Santo está diciendo con ruegos que defendamos ¿qué? La fe. ¿Qué es la fe? En este sentido, la palabra de Dios. La fe que Dios nos ha confiado una vez para siempre a su pueblo santo, la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que la defendamos. Que defendamos la sana doctrina. Versículo. Le digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. ¿Qué pasa que hay en las iglesias? Infiltrados. Que no tienen a Dios en su corazón. ¿Se dan cuenta que lo que estaba diciendo el otro día no era un pavada? Que decía primera de Juan capítulo 2, que están con nosotros pero no son de nosotros. Que les expliqué que el Espíritu Santo, dice Juan, los guiará a toda verdad. ¿Y qué pasa con esa gente que no puede salir de esa falsa doctrina y que son guiados? No están siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no están siendo guiados por él? Porque no tienen al Espíritu. Son infiltrados. Vamos a leerlo otra vez. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, no dice ahí clarito, se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Qué hay dentro de las iglesias? Infiltrados. Y los que están infiltrados enseñan en contra de las que están en las escrituras. Pero ¿por qué es el problema de esta gente que enseñan esas cosas? Porque no tienen a Dios en su corazón. Aunque digan que son hijos de Dios. Aunque digan que son ungidos. Aunque digan que son siervos de Dios. Un día Jesús le dirá, no los conozco. ¿Y por qué no los conozco? ¿Por qué no los conoce Jesús? Porque no son de Él, no son sus ovejas, no son sus siervos. Son infiltrados. La palabra no los conozco, es ginosco en el griego, que quiere decir que nunca tuvieron una relación íntima con Él. No se conocían íntimamente. ¿Y por qué no se conocían? Porque no estaba Cristo morando en sus corazones. Porque eran hacedores de maldad. Sí, pero ocurrían milagros. Sí, profetizaban también y también a veces las profecías se cumplían. Pero no tenían una relación con Cristo, no los conocían Cristo. No eran ovejas de Él. Porque sus ovejas oyen la voz de Cristo y lo siguen. Las ovejas tienen la tendencia a seguirlo, a Cristo. Pero háblele a alguien de estas cosas que yo estoy diciendo, que los pactos y esas cosas no son de Dios, y no te escuchan. ¿Por qué? Porque no son ovejas de Cristo. Y tú le dices, pero el pastor, el apóstol me dijo que esto es así. Sí, pero mirá, la palabra no dice nada de eso. Sí, pero yo le creo a mi apóstol. No son ovejas de Cristo, no te escuchan, porque no escuchan. Las ovejas que no son de Cristo no escuchan a Cristo. Las ovejas de Cristo sí escuchan la voz y lo siguen. ¿Van entendiendo la diferencia? La condenación de tales personas
fue escrita hace mucho tiempo, que han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y salvador. Cuando alguien no enseña correctamente, está negando a Cristo. ¿Y qué es negar a Cristo? Negar su palabra. Es negar la palabra de Dios. Negar a Cristo es negar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que no son amigos de Cristo al enseñar mal? ¿Son enemigos? El tema es que son infundidores a otros, y aquellas personas que escuchan y que están en la misma sintonía lo han hecho enemigo de Cristo. Pablo decía, muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Lo digo llorando, decía Pablo. Y Pablo era un gran siervo de Dios y enseñaba correctamente y no los podía convencer a ellos de sacarlos del error. No pudo. Y uno entiende por qué. Porque son infiltrados. Son personas enviadas por Satanás. Son ovejas, o perdón, son lobos disfrazados de ovejas. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego, ¿quién rescató? ¿Nota esa palabra ahí? ¿Quién andaba metido ahí? El ángel ese que lo acompañaba, es probable que sea Cristo. Pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. ¿No permanecieron fieles a qué? A la palabra de Dios. Gloria a Dios. Una virgen prudente permanece fiel a la palabra de Dios. Y es alguien que está continuamente acumulando aceite de reserva en su corazón. Es alguien que cuando Cristo venga estará preparada porque tiene una buena relación con Cristo. ¿Qué nos lleva a tener una buena relación con Cristo? En primer lugar, tener a Cristo en nuestro corazón. Y en segundo lugar, escuchar la palabra de Dios, obedecerla. Juan 15, Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les digo. ¿Y qué es hacer lo que Cristo dice? Obedecer la palabra. Siempre cae ahí. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, decía Jesús. De tal manera que Jesús llegó a decir allí en Juan 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero he llamado amigo porque todo lo que oí de mi Padre se lo he dado a conocer. ¿Por qué podemos entender la palabra de Dios? Porque tenemos una buena relación con Cristo. Cae así. Vamos a leer ese versículo que es tan importante. A veces se lee simplemente muy por encima y no se entiende bien. Juan 15, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo nos convertimos en amigos de Cristo? Si hacemos lo que Él manda. Si hacemos lo que Él nos manda. Versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Qué pasaba con los esclavos de aquella época? Las cosas íntimas del Señor, del amo, ellos nunca se enteraban. Si había problemas familiares, ellos tampoco se enteraban, a no ser que estuvieran chusmeando por ahí. Pero nunca le era revelado a ellos los problemas familiares, compra, venta, qué sé yo, negocios. Nunca se enteraban los siervos. Ellos estaban para trabajar y escuchar las órdenes de su Señor y nada más. Pero Jesús les tiene una buena noticia. Ya no quiero llamarlos siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigos. ¿Por qué eran amigos de Jesús los apóstoles, aunque cometían errores? Eso por un lado, es porque tenían una buena relación con Él. ¿Se acuerdan de los 70? Cuando Jesús fue duro con la palabra de Dios, ¿qué dijeron ellos? Dura esta palabra, no la podemos oír, no la podemos obedecer. Y dice que se fueron. Se volvió a los 12 y le dijeron, ¿ustedes también se quieren ir?
¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras. Eso eran amigos de Cristo. Cristo había cultivado con ellos una buena relación. Ellos tenían dificultades, aún, sin duda que cuando escucharon a Cristo esta palabra también les molestó a ellos, pero no podían apartarse porque habían creído realmente en Cristo. Sabían que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Tenían errores como Pedro los tuvo, pero eran vírgenes prudentes. Eran amigos verdaderos de Cristo. Cristo los reconoce aquí. ¿Acaso no tenían errores? Sí, tenían errores, pero eran verdaderos amigos de Cristo, con errores, pero eran verdaderos amigos. Y dice, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. ¿A quién le revela Cristo la palabra de Dios y los secretos del cielo que están escritos aquí en la Biblia? A sus amigos. A sus amigos. ¿Cómo es que no pueden entender esto? Aquellos que están en otras iglesias. Porque no son amigos de Cristo. ¿Y por qué no son amigos de Cristo? Porque no están cultivando una buena relación. ¿Y por qué no pueden cultivar una buena relación? Porque escuchan la palabra y no les hacen caso. Y es muy probable que no tengan a Cristo en su corazón. Eso es ser una virgen insensata. La virgen prudente tiene una buena relación con Dios. La conocen, van a entrar a la boda. Jesús le va a decir, yo te conozco. Señor, te agradezco. Yo lo primero que voy a decir, Señor, yo te agradezco por haber tenido tanta paciencia conmigo, por haberme perdonado tantas veces. Pero yo escuché y entiendo la palabra de Dios y trato de obedecerla. Eso es cultivar una buena relación con Cristo. Le doy otro ejemplo. Abraham. Dice la Biblia que le creyó a Dios y fue constituido amigo de Dios. Pero no cometió errores Abraham. No mintió en una oportunidad, negando que era su esposa. ¿Cómo era la esposa? ¿Sara? ¿No mintió? Yo encuentro 2 veces que Abraham mintió. ¿Y por qué mintió? Porque tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque dudó de Dios, del poder de Dios. Pero hubo una palabra donde Dios le dijo, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Comienza a madurar, comienza a confiar más en mí. ¿Y no logró eso, Abraham? Claro. ¿No cometieron errores trayendo un hijo al mundo que Dios no le pidió? Y ese hijo se llamó Ismael, que después con todo el dolor del corazón tuvo que correrlo de la casa sin que llevara ninguna heredad, ni ovejas, ni oro, ni nada, solamente una bolsita. ¿Quién fue el culpable? ¿Dios o ellos? Cometieron errores. Pero Abraham, a pesar de los errores, siempre cultivó una buena amistad con Dios. Cuando Dios le hablaba, él respondía que sí, que le creía. Llegaba a dudar después, sí, pero él, porque era hombre, como nosotros, impacientes. Pero Dios dijo que era su amigo. Con dificultades, Abraham cultivó una buena relación con Dios. Y cuando Dios bajó a la tierra para destruir a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan de ese tiempo? Dice que los 2 ángeles se adelantaron, pero uno se quedó y sin duda era Jesús. Y habló con él. Y dijo, ¿le ocultaré de lo que voy a hacer a mi amigo? ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera ocultado a Abraham y hubiese destruido a Sodoma y Gomorra juntamente con Lot, su sobrino? Como si hubiera disgustado a Abraham. ¿Por qué hizo eso Dios? Hubiera dicho. Destruyó a mi sobrino, a quien Abraham amaba. Sin embargo, Dios sabía eso. Y habló con Abraham y le reveló lo que estaba por hacer. Con sus amigos Dios revela las cosas. A sus amigos Dios les revela la palabra de Dios. Pero hay que ser amigo de Cristo. Amén. Eso es ser una virgen prudente, hermano, en estos tiempos. Ahí está
en otra versión, ¿verdad? Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré esclavos, porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Es lo que yo les estaba diciendo. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Eso es revelación. Esto es tratar de que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra de Dios. ¿A quiénes? A sus amigos. A los que cultivan una verdadera relación con Él. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Conviértete en un amigo de Cristo. Amén. En otra oportunidad Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, Jesús dijo en una oportunidad a los fariseos, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Se dan cuenta que no todo el que le dice Señor, Señor le está diciendo a Jesús, tú eres mi amo? Porque la palabra Señor aquí en el griego es amo. Decirle a Jesús Señor en aquellos tiempos y en este tiempo es decirle a Jesús, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Y si supone que Jesús es mi dueño y mi amo, yo tengo que hacer lo que Él dice, porque así funcionaba el esclavo, ¿o no? Y los fariseos hipócritas le decían a Jesús, Señor, Señor. Y Jesús se ve que no aguantó más y le dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Se lo decía Jesús en la cara. Ustedes me dicen Señor, Señor, como si yo fuera su Señor. Mentira, yo no soy su Señor, porque ustedes no hacen lo que yo les digo. Ni siquiera me creen. Entonces muchos en otras iglesias pueden decirle a Jesús, Señor, Señor, y no están haciendo lo que Él dice. Mentira que Jesús es su dueño. Mentira que Jesús es su Señor. ¿Qué es eso? Insensatez. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo enseñando acerca de los dos cimientos? Yo les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién era ese hombre prudente, según Jesús? A ver si se acuerdan. Aquel que escucha mi palabra, la oye y la pone en práctica. Ese es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero estaba el insensato también. Es el que escucha la palabra de Dios y no la obedece. Y edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. ¿Y qué pasa cuando vienen las dificultades? Los vientos de doctrina falsas son arrastrados. Por eso es tan difícil que alguien que se le enseña bien y venga un falso maestro y lo quiera sacar de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene buen cimiento. ¿Y qué es el cimiento? La palabra de Dios. ¿Por qué hay gente que va de una iglesia a otra? Escucha una palabra de allá y dice que esa es de Dios. Escucha otra y esa es... Porque tu fundamento está sobre la arena. No tienen buenos fundamentos. El que tiene un buen fundamento está bien anclado, está bien sobre la roca. No es fácil moverlo el diablo. No es fácil engañarlo. Porque tiene fundamento. Hay quienes dicen, no, pero no se sabe dónde está la verdad. Todos son mentirosos. No todos. Vaya a saber quién tiene la verdad, qué religión tiene la verdad. ¿Qué clase de persona es ese? Es una persona sin fundamento. Porque el que tiene fundamento dice, no, no es así. ¿Y cómo se diferencia una religión de la otra? De todo dicen que son cristianos, los católicos dicen que son cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos dicen que son cristianos. ¿Y quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Qué le responde uno? Los que obedecen la palabra de Dios. Los que conocen y obedecen la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Y la voluntad del Padre de Dios está plasmada en la Biblia. No es muy complicado. Yo diría que eso es una virgen prudente. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo del aceite y su provisión diaria.
que se usaba en la menorá. ¿Qué era la menorá? Era el candelabro de 7 brazos. ¿Se acuerdan de eso? Que está escrito en el Antiguo Testamento. Era una lámpara que estaba encendida en el tabernáculo y después en el templo y luego en el templo, encendida diariamente con aceite de oliva. No se le ponía cualquier aceite ni grasa de animal. Simbolizaba la presencia de Dios eterna. Fue hecha de oro puro porque así lo ordenó Dios. Cada brazo debía tener copas en forma de flor de almendro, manzana y flores. Los 7 brazos representaban la perfección divina y los ojos de Yahvé velando por el mundo. Se encendía cada tarde y se limpiaba cada mañana por los sacerdotes. Cuando uno va al libro de Apocalipsis, uno ve que allí está la lámpara de Dios. ¿La ha leído eso en capítulo 4? Que está la presencia de Dios allí. Está el Padre sentado en el trono, está Jesús y está la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Esa lámpara siempre está encendida. Pero simbólicamente aquello que se hizo en Israel, en el tabernáculo y después en el templo, era una representación del cielo. Y para simbolizar eso, el trabajo de los sacerdotes era mantener esas lámparas encendidas continuamente y no podían faltar ni un día sin que se le echara aceite y aceite de oliva. No había excusa para eso. Todos los días debían encenderse. Era un trabajo de los sacerdotes hijos de Aarón. La provisión de aceite por orden divina no podía faltar ningún día. No importa cómo haya sido el día, bueno o malo, no podía faltar el aceite. Si había ocurrido milagros o no, el aceite para la menorá no podía faltar. Esa es la imagen del aceite y la lámpara en la parábola de las 10 vírgenes. Todos los días y continuamente encendidas. Los sacerdotes no tenían excusa, hermano. Dios no le decía, a ver, si un día fue un día malo, no hubo milagros en Israel, está bien, se pasó por alto, no estaban incentivados, ustedes estaban cansados, estaban malhumorados y no le pudieron decir, yo los perdono. No podía ser así. No importa cómo estuviesen enfermos o no, tenían que tener continuamente esas lámparas aceite. Continuamente tenían que grabar. Eso simboliza a nuestro tiempo la vida de un cristiano, de una virgen prudente. No importa cómo sea tu día. No importa cómo sea tu día. Continuamente tenemos que estar echando aceite a esta lámpara. Y el aceite, hermano, que uno acumula es la oración, es la relación con Dios. Oras poco, oras mucho. Un día oras mucho, otro día oras poco, otro día lees mucho, otro día lees poco. Pero continuamente tiene que estar echando aceite. No tiene que haber excusa. Dios era radicalmente justo y aplicaba su justicia y aún el castigo a aquellos sacerdotes que un día les tocaba y se durmieron o les pasó algo, no le echaron aceite a la lámpara. Era terrible. ¿No cree que eso ha cambiado para nosotros? Continuamente debemos estar echando aceite a la lámpara. Todos los días. Hoy mientras oraba, el Señor traía a mi mente la parábola de los talentos. Yo le digo, muchas veces yo oro y le pido al Señor que me guíe. No es que estuve pensando en la parábola de los talentos. Pregunto, hermano, porque es una pregunta que Dios tiene, estoy seguro que es así. Dios te ha entregado talentos, de acuerdo a tu capacidad. ¿Qué estás haciendo con ese talento? ¿Estás como el que recibió uno? ¿Lo escondiste en la tierra? Eso es insensatez.
no estás acumulando aceite. Si estás haciendo eso, estás en peligro de que Dios te quite lo que tienes y se lo dé a otro. No, hermano, no permitas eso. Porque dice que el que tenía uno vino y lo presentó el talento y dijo que tú eras un hombre que siembra, cosecha donde no sembraste, y tuve miedo y lo escondí. No cuentan las excusas para Dios. No cuentan. Lo que Dios nos dio, tenemos que trabajarlo todos los días. Yo no puedo darme el lujo y no preparar mensajes. No puedo. Porque hice una tarea que Dios me dio. No, pero que le pase que usted es pastor, está en la iglesia, usted es responsable. No, no es solo eso, hermano. Es una responsabilidad que tengo delante de Dios. Y no solo pienso acá, pienso en el más allá. Cuando tenga que rendirle cuenta a Él. ¿Qué le voy a decir? No, Señor, mira, pasé un mes mal, Señor, no pude preparar ningún mensaje. No es excusa, hermano. No es excusa. ¿Qué estás haciendo con tu talento? ¿Será que si Cristo viene hoy día y te pide cuenta, qué le vas a responder? No hay que ponerse serio, hermano. ¿Amén? Dios nos exige. ¿Sabe qué hace con esto Dios? Es lo que dice allí en Juan 15. Dios al pámpano que está llevando fruto lo va a limpiar más. ¿Y cómo lo hace? Con la tijera de la palabra de Dios. Te va acomodando. Te va quitando aquello que no le está sirviendo. No estás dando fruto en una de tus ramas, Dios te va a quitar esa. Te va a limpiar de esa rama porque no está haciendo fruto y te va a dar una nueva. ¿Y cómo lo hace? Con la palabra de Dios. Al decirte que tienes un talento y no lo estás usando, te está podando el Señor. ¿Pero vas a resistir la poda o te vas a morir? También habla Jesús de la palabra del viñador, de que había una planta allí frutal que ya hacía un año que no llevaba frutos. Y vino el dueño de la viña y le dijo, bueno, quítala porque está inutilizando la tierra, pondremos otra que sí lleve fruto. ¿Y qué dijo el cuidador de la viña? No, Señor, déjala un tiempo más, un año más. La voy a abonar, voy a trabajar en ella, y si no llega a dar fruto, bueno, sí, córtala ahí y planta otra. ¿Será que eso sucede en el reino de los cielos? ¿En la obra de Dios? Yo creo que sí. No está escrito por estar escrito ahí. Dios reemplazará gente que no quiera llevar fruto y pondrá otro. Y hermano, va a ser así. Yo confío, hermano, que si estamos enseñando bien, no perfectamente, no lo vamos a poner a la altura de otro siervo de Dios. Dios va a respaldar su palabra, porque es su palabra. Amén. Convirtámonos en vírgenes prudentes. Vamos a estar de pie, vamos a estar orando. ¿Qué te ha entregado a ti el Señor? ¿Lo estás trabajando? ¿O lo tienes enterrado, parado ahí? Enterrado significa que no estás haciendo nada por ese talento que Dios te dio. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, para siempre. Señor, ayúdanos. Que nos convirtamos en vírgenes prudentes. Que seamos como aquellos sacerdotes de Aarón, hijos de Aarón, que continuamente tenían que proveer aceite de oliva machacada al candelabro, a la menorá. No podía apagarse esa lámpara, continuamente tenía que estar ardiendo, encendida, simbolizando, Señor, tu presencia, los ojos de Dios que lo ven todo. Padre, nuestro corazón está en la lámpara de Dios, el Espíritu Santo. Y está esperando en nosotros, Señor, que continuamente estemos ardiendo.
orando, buscando de ti, cultivando una buena relación contigo. Ayúdanos, Señor. Nos has entregado talentos, dones. No queremos tenerlos enterrados, Señor. Queremos todos los días, sea mucho o poco, estar trabajando, acumulando aceite, porque eso simboliza eso. Señor, sé que son tiempos difíciles, porque tu venida está cada vez más cerca, Señor. Y Satanás y el mundo ha sacado todo su arsenal, Dios mío, para distraer a las vírgenes prudentes también. Pero ayúdanos, Dios mío. Somos tu iglesia, somos tus hijos, somos tus amigos, Padre. Ayúdanos. Ruego por mis hermanos, los que están aquí, pero también por aquellos que no están aquí, que han decidido tener una vida de insensatez, una vida tibia, Señor. Ten misericordia de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo en tus manos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Guárdalos, protégelos, bendícelos, Señor, en esta noche, en esta semana. Padre, los que no tengan trabajo, bendícelos. Prospera sus vidas. Ayúdalos, Señor, como tu palabra nos enseña, a buscar el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas nos sean añadidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén y amén. Hermanos, si Dios quiere, mañana a las 10 estamos aquí.